Borges, ya sabemos que tiene compuestas muchas milongas, muchos temas de tango, muchos poemas, fundamentalmente orilleros, o sea, a él le gustaba el tango orillero, el tango de los malevos, el tango del puñal, de los enfrentamientos, del compadrito. ¿Y por qué le gustaba ese tango? Porque él no lo vivió, o sea, él lo escuchó de terceros, se lo comentaron, ¿eh? y en alguna forma lo que lamenta es no haberlo vivido. O sea, no es que lamente no haberlo vivido, es que él no se sintiera de esa manera, porque la vida de Borges fue una vida totalmente diferente a la de esa gente. Por ejemplo, él en su juventud vivió en el barrio de Palermo, pero en un Palermo rico, en un Palermo de casas con jardines, de calles lindas, en un Palermo acomodado. Habiendo otro Palermo, el Palermo arrabalero, ese sí, de malevos y de compadritos. Y a ese Palermo a él le llegaban mentas, nunca lo vio ni lo vivió, pero le llegaban comentarios. Y muchas de las cosas que él después va a decir son comentarios que él recibió. No es que lo haya vivido, no vivió nada de eso. Pero es interesante ver cómo se sentía él personalmente en esa época, cuando iba a la escuela, y, de alguna manera era como un bicho raro en la escuela, porque fue una escuela pública. Decía, en la escuela a mí me intimidaban los chicos pobres, y que me enseñaban desde el lunfardo básico de aquellos años. No dejaba de sorprenderme que en casa no me hubieran instruido en las voces comunes del habla. O sea, muchas de las cosas que decían en la escuela no las entendía, porque justamente utilizaban el lunfardo, cosa que Borges, en la casa de Borges, era algo ignorado, y aparte no solamente ignorado, sino rechazado. Borges se crió entre libros, pero libros de alta escuela, entre inglés, aparte, y con idiomas, o sea, no nada que ver con el lunfardo. Aparte cometían, él decía, en nuestras casas, y hablaba de él y un amigo, Gödel, decía, cometían el error de mandarnos diariamente a la escuela con cuellito blanco y corbata. O sea, que eran los que llegaban a la escuela vestiditos de punta en blanco y se tenían que mezclar con aquella indiada que bueno, que los tomaban seguro, para el churrete, porque se imagina usted lo que era eso, como dos palomitas en el medio de una pajarera. La cuestión es que esa experiencia siempre le quedó ahí palpitando. Es más, el primer libro que hace Borges, Furor de Buenos Aires, él cuenta un poco toda esta historia de su juventud. Y si bien no se refiere al tango en sí, pero habla sí de las cosas que él le comentaba, o sea, de todo esto del malevaje, de todas esas cosas. De alguna manera, él empieza ya con estas cosas del tango en ese primer libro, Fervor de Buenos Aires. Pero el que realmente lo incentivó y le sirvió para meterse directamente en lo del tango fue Evaristo Carriego, otro poeta de la época, que también fue estudioso del tango. Carriego es una de las claves en la relación de Borges con el tango. El tango pasa del coraje y la provocación de la milonga al tango canción sensiblero y quejumbroso. En opinión de Borges, Carriego incurrió en ese pecado original. O sea, siempre Borges rechazó el tango canción, o sea, el tango que nace con Mi Noche Triste, ese tango que después va a cantar Gardel. Carriego no,
Carriego no lo despreció, por eso él dice, es el pecado original. Pero sin embargo, si no hubiera sido por Carriego, Borges ni se entera de lo que pasaba o cuál era la realidad de esa sociedad que él tanto extrañaba o que tanto quería y que la expresó después en sus milongas y en sus poemas. Él decía, el tango de los primeros tiempos fue valeroso y compadre. En el tamaño de mi esperanza, Borges cita como ejemplo el flete, viento norte y el caburé, que son audición perfecta del alma criolla. Nada los iguala en la literatura, se arriesgó a confesar en ese ensayo de 1927. Por esos años intuía una épica en los tangos primitivos, una suerte de gesta bravía cuyos personajes, aunque gorilleros, en algo rozaban las valerosas hazañas de sus mayores. Ahí estaba lo épico, es decir, la milonga. Y luego después ya viene la otra parte, la de la obra de Carriego, la costurerita que dio el mal paso, todo eso ya el tango, toda esa desventura que es el tango. O sea, si bien Carriego le sirvió de inspiración, ya después cuando Carriego se mete a valorar esa otra parte del tango, él directamente se separa de Carriego. Pero hay una parte interesantísima, porque, entre otras cosas, él no solamente acusa a Gardel, al bandoneón y a las novedades que se impusieron en el tango para dosificarlo, para hacerlo más suave, para hacerlo más lento. Él le echa la culpa a los italianos, o sea, la tiene con los italianos. Él dice, los italianos fueron los que degeneraron el tango. Decía esto, el tango posterior es un resentido que deplora con lujo sentimental las desdichas propias y festeja con diabólica desvergüenza las desdichas ajenas. Borges atribuye a los italianos, y más concretamente a los genoveses del barrio de La Boca, la degeneración de los tangos. En tal sentido dice, podríamos hablar de un tango criollo y de otro tango maleado por los gringos. Lo que no dice Borges, es que muchos de esos tangos que él admira de la época de la Guardia Vieja y que tanto lo llevaron después a expresarse en las milongas que él propuso, fueron hechos por italianos. Lo singular de estos juicios es que olvidan que los tangos primitivos, que exhibían esa felicidad de pelear porque sí no más, fueron también compuestos en su inmensa mayoría por los primeros inmigrantes italianos o por sus descendientes, y que el organito, pregón callejero de la molienda lugoniana, fue quien lo difundió con su airecito canyengue, sin pizca de sentimentalismo ni de nostalgia. Y acá está el otro elemento, el organito o el organillo, ese que usaban los que iban por la calle con el lorito, con la cotorrita, adivinaban la suerte, pero a su vez pasaban música y pasaban tangos. Ese organillo que sirvió tanto para difundir el tango, porque no había otra forma, iba por los barrios y los barrios se enteraban de determinados discos, de determinadas cosas, gracias al organillo. Si bien no era de origen italiano, era de origen inglés, los que lo manejaron, los que lo utilizaron, los que lo trajeron al Río de la Plata, fueron los italianos. O sea que ese desprecio de Borges por los italianos y por su degeneración del tango es un error total. O sea, él ahí no se pone a pensar realmente en lo que dice. Y acá está un poco la idea de que Ferrer, nuestro poeta, dice que Borges basa muchas de sus historias, sus teorías, en documentos que no existieron, o sea, no tiene buena documentación. Él más bien se basa
en cuentos que le hicieron, o sea, lo que se llama el lenguaje oral, o sea, la tradición oral. Pero la tradición oral a veces sirve y a veces no sirve, porque después que pasa por muchas bocas, las cosas se transforman y lo que comenzó de una manera puede terminar en otra totalmente diferente. No es lo mismo que hay un documento donde uno se maneja con hechos reales y puede guiarse hacia ese documento. O sea, Borges, de todo lo que escribió sobre el tango y sobre el malevaje, nunca presentó documentos de nada. O sea, lo hizo y ni se preocupó de decir de dónde había sacado eso ni de dónde de quién se lo dijo, simplemente lo hizo. Y bueno, eso que podría ser, podría ser una forma de engañar a la gente, o por lo menos de no ser tan creativo. Sin embargo, Ferrer lo admira y dice, bueno, si bien la documentación que presenta Borges no es muy fidedigna, sin embargo, gracias a Borges y esas discusiones respecto al tango, es que después se han elaborado nuevas teorías, o sea, ha servido para remover el ambiente y no quedarnos con teorías obsoletas. O sea que por eso decíamos el otro día que el tango está continuamente en evolución, porque cada tanto aparece alguien que encuentra nuevas cosas, nuevas versiones, y bueno, y aparecen temas que hasta ahora lo teníamos como una cosa fija y resulta que vemos que no es así. Entonces, esa es la gran virtud de Borges, de haber sembrado la discordia. Y bueno, y de la discordia que sembró Borges, el tango pudo sacar conclusiones. Además, ni que decir que la obra de Borges del tango es una obra genial, porque las milongas de Borges, los poemas de Borges referidos al tango, hay una milonga de los orientales que él dice de que, ya lo leímos en la clase pasada, el año pasado, que la milonga nació acá en la banda oriental. Bueno, pero todo eso realmente es un lujo, porque estamos hablando de un poeta, estamos hablando no de cualquier letrista, estamos hablando de un poeta puesto a escribir milongas, puesto a escribir tangos. Bueno, con esto terminamos y yo creo que completé un poco la clase que di hoy, así que mañana lo recibirán. Nos vemos.